Buenos días, estimado profesor. Antes que nada, le quisiéramos hacer el comentario de que tuvimos problemas con el programa de Skype y optamos por utilizar este programa para hacer la grabación de la pantalla, el cual haremos llegar el video mediante un enlace de YouTube. Bueno, sin más interrupciones, nos tocó exponer en un proyecto de aprovechamiento y manejo forestal sobre el palo del tinto. La descripción de la especie arbórea, nombre científico del palo campeche, como es conocido comúnmente, es Haematoxylum campechianum, de la familia Fabaceae, originario del sur de México, Campeche y Centroamérica, naturalizado en regiones tropicales y África y Asia. Tiene una altura de entre 6 y 15 metros y una de sus características es la dureza de su corteza, un tronco con espinas, hojas compuestas y verdes, flores pequeñas, amarillas en racimos y frutos típicos legumbre con varias semillas. Su ciclo de vida. Esta es una especie de larga vida, florece y fructifica anualmente, especialmente en temporadas de lluvia, y se propaga fácilmente por su semilla. Uno de sus usos potenciales más comunes es el maderable, pues tiene una fuerte y defensa utilizada en carpintería, fabricación de muebles, postería, principalmente para postes de corrales y para leña. Su pulpa se puede utilizar en la producción de papel. Su tinte también es algo muy utilizado, pues la madera produce hematoxina, un tinte natural usado en la industria textil y en biología para teñir muestras. Usos ecológicos: la reforestación y mejora del suelo mediante la fijación de nitrógeno, el control de erosión de suelos pobres en zonas degradadas. Usos medicinales: también es usado en usos medicinales con tratamientos tradicionales para problemas digestivos como la fiebre y otras dolencias. Otros, potencialmente en la producción de biomasa y aplicaciones industriales. Diagnóstico del área y ecosistemas para Haematoxylum campechianum o palo de Campeche, como es conocido comúnmente. Entre sus características del suelo: crece en suelos arenosos, aluviales y bien drenados, con un pH de entre 5.5 y 7. Prefiere suelos profundos y húmedos. Tipo de clima más apto para este árbol es de entre 20 grados y 30 grados. Y una precipitación anual de 800 y 1500. Tolera periodos cortos de sequía y no resiste heladas. Disponibilidad de agua: requiere aproximadamente a cuerpos de agua toleradas áreas ligeramente húmedas, lo que ayuda a soportar épocas de sequía. Su biodiversidad: aparta la biodiversidad local, sirviendo de refugio para aves e insectos. Su manejo debe respetar el equilibrio ecológico del entorno. Los factores ambientales: es vulnerable a plagas como escarabajos, barrenadores y enfermedades en condiciones de humedad excesiva. Técnicas de manejamiento forestal para el palo de Campeche. Primero que nada, el raleo, que consiste de un mantenimiento adecuado que se realice el primer raleo a los 5 o 7 años, cuando los árboles tengan un buen desarrollo. La intensidad: remover entre 15 y 30% de los árboles por hectárea, dependiendo de la densidad y el vigor de los árboles. Frecuencia: cada 5 o 10 años según el crecimiento y la densidad de la plantación. 2. Podas. Útiles para mejorar la calidad de la madera, controlar plagas y promover el crecimiento. Los tipos de podas son la formativa durante los primeros 3 o 5 años y la sanitaria, que es la donde se remueven las ramas muertas o enfermas. Un momento óptimo para realizar es en la estación seca para reducir el riesgo de enfermedades. Control de plagas. Principales plagas son las del escarabajo, barrenadores, termitas y hongos. Métodos de control. Los principales métodos de control son el mecánicos, el cual consiste en eliminar manualmente los árboles afectados. Los biológicos, que se utilizan depredadores naturales,
Los ecológicos no hacen una aplicación de extractos naturales como el NEM. La fertilización, la cual requiere nitrógeno, fósforo y potasio en suelos pobres. Y el plan de fertilización sería aplicar productos orgánicos como composta o fertilizantes sintéticos de liberación controlada en dosis moderadas al inicio de las temporadas de lluvias. Manejo del agua, se requiere de riego en algunos lugares. Implementar sistemas de riego en áreas con baja precipitación enfocándose en técnicas de conservación de agua como mulching o capacitación de agua de lluvia en zonas de clima seco, principalmente en lugares más altos o que son muy pocos húmedos. Consideraciones normativas para el manejo de Haematoxylum campechanum en Tabasco. Cumplimiento de leyes forestales. 1. Acatar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, que regulan el uso de los recursos forestales. Permiso para el aprovechamiento. Se necesita obtener permisos de aprovechamiento forestal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Presentar un estudio técnico justificado y un plan de manejo forestal para la autorización. Entre las normativas ambientales está cumplir con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Asegurar que las prácticas de manejo no afecten áreas naturales protegidas ni especies en riesgo y respetar las disposiciones para la conservación de suelo y agua. A continuación le doy la palabra a mi compañero Nelson, que les explicará el plan de manejo y evaluación. Buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es Nelson Arturo Almeida Ara y pues como ya le explicó mi compañero Roberto, pues me toca explicar sobre el monitoreo y evaluación. ¿Qué es el monitoreo y evaluación? En definitiva, es evaluar la efectividad de manejo forestal del árbol de tinto, garantizando así su crecimiento saludable, la sostenibilidad de la plantación y la productividad del suelo. Los objetivos específicos son monitorear el crecimiento del árbol de tinto en diferentes etapas, evaluar la salud de la plantación para detectar y prevenir plagas, enfermedades u otros factores de estrés, controlar la calidad y productividad del suelo donde se cultiva el árbol. Indicadores clave: crecimiento del árbol de tinto, altura del árbol por metro, método de medición para medir la altura de una muestra de árboles seleccionada aleatoriamente en diferentes sectores de plantación. Indicador clave: tasa de crecimiento promedio de metros por año. Frecuencia de monitoreo: la frecuencia de monitoreo pues es anual. Su umbral de acción es el crecimiento menor al 80% del promedio esperado para la especie en condiciones óptimas. Diámetro de la altura del pecho. 1. Método de medición: medir el diámetro del tronco a 1.3 metros de altura desde el suelo. 2. Indicador clave: incremento del DAP centímetro por año. 3. Frecuencia de monitoreo anual. 4. Umbral de acción: reducción en el crecimiento anual del DAP respecto a la media histórica de plantación. 3. Volumen de maderable por metros cúbicos. Método de medición: calcular el volumen de madera con base en fórmulas de altura y DAP. 2. Indicador clave: aumento del volumen de madera disponible por hectárea. 3. Frecuencia de monitoreo cada 3 o 5 años. 4. Umbral de acción: disminución significativa del crecimiento del volumen por debajo de valores esperados. Punto B. Estado de salud de la plantación. Número 1. Mortalidad de árboles. Porcentaje de mortalidad de árboles. Método de medición: conteo del número de árboles muertos dentro de la plantación en relación al total. 2. Indicador clave: porcentaje de mortalidad. 3. Frecuencia de monitoreo anual. 4. Umbral de acción: mortalidad mayor al 5% en un ciclo de monitoreo. 2. Presencia de plagas y enfermedades. Índice de afectación. Número 1. Método de medición: inspecciones visuales en una muestra representativa de árboles para detectar signos de plagas, hongos y otras enfermedades.
2. Indicador clave, índice de afectación del 0 a 5. 3. Frecuencia de monitoreo cada 6 meses. 4. Umbral de acción, índice superior a 2 en más del 10% de la plantación. Punto número 3. Estado del follaje, coloración, clorosis y necrosis. Método de medición, observación visual de las hojas en búsqueda de síntomas de estrés como clorosis, amarillamiento, necrosis, muerte del tejido o defoliación. 2. Indicador clave, porcentaje de árboles con follaje afectado. 3. Frecuencia de monitoreo cada 6 meses. Umbral de acción, afectación visible en más del 15% de los árboles. Punto número C. Productividad del suelo. Contenido de materia orgánica. Número 1. Método de medición, análisis de muestras del suelo para evaluar el contenido de materia orgánica. 2. Indicador clave, porcentaje de materia orgánica en el suelo. 3. Frecuencia de monitoreo anual. 4. Umbral de acción, descenso de la materia orgánica por debajo del 3%, lo que podría afectar el crecimiento de los árboles. 2. pH del suelo. Método de medición, utilización de un medidor de pH para obtener muestras en distintas áreas de plantación. Número 2. Indicador clave, rango de pH óptimo para Hematoxylon campechanum desde 5.5 a 7.5. Frecuencia de monitoreo anual. Umbral de acción, desviación del pH fuera del rango por óptimo por más de una unidad. 3. Capacidad de retención de agua, milímetros de agua por hectárea. Método de medición, evaluación de la capacidad de retención hídrica del suelo a través de pruebas de permeabilidad y porosidad. Indicador clave, capacidad de retención hídrica en el suelo. Frecuencia de monitoreo cada 3 años. Umbral de acción, reducción en más del 10% respecto a los valores iniciales de la retención. La frecuencia del monitoreo. La frecuencia del monitoreo se hace anual. Es la medición del crecimiento de los árboles, análisis del suelo, materia orgánica, pH y monitoreo de la mortalidad. Semestral se hace el monitoreo de plagas, enfermedades y estado del follaje. Y cada de 3 a 5 años se hace evaluación del volumen maderable y capacidad de retención hídrica del suelo. Ajustes y acciones correctivas. Dependiendo de los resultados del monitoreo, se deben tomar medidas correctivas para mejorar la salud de la plantación. Control de plagas y enfermedades, aplicación de tratamientos fitosanitarios o métodos biológicos si se detectan infestaciones o brotes. Manejo del suelo. Si el pH o la materia orgánica caen por debajo de los umbrales establecidos, aplicar enmiendas al suelo como fertilizantes orgánicos, cal para regular el pH o composta para mejorar la materia orgánica. Mejora de la irrigación. Si se observa disminución en la capacidad de retención del agua, ajustar las prácticas de riego o implementar medidas de conservación del agua como sistemas de riego por goteo. Reforestación. En áreas donde hay una tasa de mortalidad alta, realizar replantación para mantener la densidad adecuada de la plantación. De nuestra parte sería todo. Le agradecemos habernos escuchado y puesto atención. Le deseamos un buen día.